Esta es una patología, una entidad muy poco frecuente, la verdad, en la actualidad, por el avance que ha habido en medio contraste, pero se da cierto mayoritariamente en esta combinación, pacientes con daño renal más diabetes. Bueno, ahí la clave describan, ¿cierto? Que dijimos que es una forma más precisa de determinar la clasificación glomerular. Hay distintas fórmulas, como esta que está acá, que es Forcall, ¿cierto? Y la de MDRD, que también toma en cuenta la raza del paciente. Entonces aquí estamos tomando la edad del paciente, el peso, si es sexo masculino y femenino. Bueno, si el paciente está en este factor de riesgo, es decir, con este cálculo del clearance dijimos que tenía un valor menor a 60, lo que nosotros tenemos que hacer es hidratar, ¿cierto? La hidratación es, ya sea oral o intravenosa, ¿cierto? Previo a la inyección de contraste y después de la inyección de contraste. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos proteger la función del riñón. De tener algunas drogas nefrotóxicas, ¿cierto? Como es sobre todo la metformina que usan los pacientes diabéticos, ¿ya? Y otros elementos como la fluoroesteroidal, también se deben suspender. ¿Por qué? Porque es con la filtración glomerular, ¿cierto? O mejor dicho, estos otros elementos, los fluoroesteroidales, la metformina, se eliminan también vía renal, ¿ya? Pero se genera una sinergia entre lo que se tiene que eliminar de este medicamento respecto al medio contraste y por lo tanto se genera una mayor retención. Nuevamente el medio contraste, porque se está eliminando la metformina y hay mayor contacto de contraste con las de los tubos, por lo tanto puede generar toxicidad directa, ¿ya? Entonces lo ideal es suspender este tipo de drogas. Hasta hace poco tiempo atrás la suspensión, por ejemplo, de la metformina era 48 horas antes del examen, del quitar contraste, hasta 48 horas después del quitar contraste, ¿ya? En caso de paciente de urgencia, donde no, vuelva 2 días después porque está tomando metformina, no se puede. Lo que se hacía es suspender solamente 48 horas después, ¿ya? La guía actual, la que les dije, la que salió este año, la CR, dice que no es necesario suspender la metformina previo, sin post, hasta 24 o 48 horas, ¿ya? Eso para evitar que se generen algunos problemas como acidosis láctica en el paciente, que puedan llevar a somnolencias, a náuseas, a control de conciencia, etc. También se puede administrar drogas nefroprotectoras como la N-acetilcisteína, pero siempre la N-acetilcisteína estaba en controversia, ¿ya? Porque no existe evidencia suficiente que diga que efectivamente es nefroprotectora, ¿ya? Por lo tanto, también la guía actual, la CR, la de este año, dice que no es necesario administrar N-acetilcisteína. Bueno, y administrar medio contraste, mejor tolerancia, ¿cierto? Obviamente menor osmolaridad, menor cambio en la volemia va a ser mejor para el paciente. Recordemos que desde el punto de vista de los medios de contraste y dados tenemos distintas clasificaciones. Nosotros hablamos recién de la clasificación en función a la osmolaridad y dijimos que había uno que era isomolar, ¿cierto? Hay otra clasificación que tiene que ver con la ionicidad. ¿Se acuerdan del medio de contraste iónicos y no iónicos? ¿Sí? Iónicos y no iónicos, ¿ya? Y otra clasificación que tiene que ver con cómo está formada la molécula del medio de contraste. Recordemos que es un anillo bencénico. Tiene un anillo bencénico que tiene 3 átomos de yodo. ¿Sí? Esto tiene 3 átomos de yodo. Diyodo bencénico, ¿ya? Por lo tanto, si en este caso este fuera, y este por lo tanto es una única molécula unida a este anillo bencénico, esto por lo tanto es un monómero, ¿ya? Un monómero. Un dímero, en cambio, cuando son un dímero, ¿cierto? Son 2 anillos bencénicos que están unidos. Y si dijimos que cada anillo bencénico tiene 3 átomos de yodo, quiere decir que el dímero tiene 6 átomos de yodo, ¿ya? El yodo, ¿cierto? El átomo de yodo es el que nos da la característica del contraste en función de la calidad de imagen que queremos lograr, porque por eso estamos usando yodo, ¿ya? Que se vea más contrastado. Entonces, si yo tengo un dímero no iónico, ¿se acuerdan lo que era iónico y no iónico? ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Si es no iónico no se disocia, en este caso en la sangre, ¿sí? Por lo tanto, si este contraste no iónico, dímero, entra en la sangre, va a seguir siendo un dímero, ¿sí? Y por lo tanto se va a considerar que es clase 6. Perdón, me perdí. ¿Un monómero no iónico? No, un monómero, un anillo bencénico puede ser iónico o no iónico. ¿Ya? Un dímero, que son dos anillos bencénicos, puede ser iónico o no. Ambos tienen ambas condiciones. ¿Ya? Pero el iónico, entonces, es el contraste. El contraste con la sangre se disocia. Y ahí forma un catión y un anión. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un dímero iónico, estos dos anillos bencénicos, ¿ya? Que entran en contacto en la sangre, ¿qué va a pasar con esos dos anillos bencénicos? Al ser un medio contraste iónico, se van a separar, ¿sí? Se disocian en la sangre, el iónico. Por lo tanto, si yo tengo un dímero iónico, ¿qué clase va a ser? Esta clase era la cantidad de átomos de yodo que tiene. Si tengo un dímero iónico, ¿qué clase va a ser? Dos anillos bencénicos se separan. Muy bien. Un dímero iónico es clase 6. Por ejemplo, el hexabrix. Hexabrix es un contraste iónico, el dímero iónico, ya que por lo tanto es clase 6. Bien. Un dímero no iónico, dos anillos bencénicos, no se separan en la sangre, clase 6, ¿cierto? Ese va a ser el bicipaque. Bicipaque, que además el bicipaque es isosmolar. ¿Se acuerdan la isosmolar? El número iónico es clase 6. No. ¿O clase 3? Clase 3. Iónico se disocia la sangre, ¿cierto? El no iónico, el no iónico es clase 6. Clase 6. Por lo tanto, si ustedes tienen un monómero, ¿cierto? Un monómero no iónico, ¿qué clase va a ser? Clase 3. ¿Y si fuera un monómero iónico? Monómero iónico, 3 átomos de yodo se disocian en la sangre. Clase 1.5. ¿Ya? Se disocia la sangre. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos clasificar esta unidad de los medios contrastes en función a la cantidad de átomos de yodo que contiene la molécula una vez que está en la sangre. ¿Bien? Son clase 6, clase 3 y clase 1.5. Los contrastes también, aparte de esa clasificación 3.3, ¿cierto? Se clasifican según su concentración. ¿Ya? Y en Chile las concentraciones de contraste que se venden son 270 miligramos de yodo por mililitro, 300 miligramos, 320, 350 y 370. Esas son las concentraciones de medio contraste que se venden en Chile. Ya en otros países llega hasta 400, pero en Chile hasta 370. ¿Ya? Obviamente, si yo tengo más concentración de yodo en mi frasco que me están vendiendo, es más caro, ¿cierto? Y obviamente el laboratorio me va a tratar de vender este contraste, porque dice que entrega mejor calidad de imagen, pero es más caro, no les interesa siempre vender este que es más caro, ¿cierto? Entonces tienen esa característica del punto de vista de concentración. ¿Ya? Entonces, eso en función a el medio contraste más tolerado por el riñón. Para estas condiciones un riñón medio complejo. ¿Cuál creen ustedes, cierto, que va a ser el contraste mejor tolerado por el riñón? ¿Cierto? En un riñón que su tasa de filtración quizás está un poquito alterada, ¿cierto? Y que al paciente lo están hidratando. ¿Cuál dijimos de estos, del dibujo que aparecía anteriormente, ¿cierto? Era isosmolar. ¿Se acuerdan cuál era isosmolar? ¿Tenía la misma molaridad que la sangre? Esa era la molaridad, ¿cierto? Pero ¿cuál de los contrastes tiene esas molaridades? Isosmolar. Ese es isosmolar. ¿Cuál de los contrastes que les mostramos? Monómero iónico, no iónico, dímero iónico, dímero no iónico. ¿Cuál de esos cuatro es isosmolar? El dímero no iónico. El
El único molar en el mercado es el dímero no iónico, se llama Visipac. ¿Ok? ¿Qué diferencia tiene con el Omnipac? ¿Ah? ¿Qué diferencia tiene con el Omnipac? El Omnipac, es cierto, es monómero no iónico. Monómero no iónico, o sea, es un clase 3. El Visipac es clase 6, el dímero no iónico. ¿Ok? Todos los contrastes que ustedes van a encontrar en el mercado que se utilizan en tomografía y en otras técnicas también como en angiografía son todos monómeros no iónicos, excepto el Visipac, que es dímero no iónico. ¿Ya? Entonces, y el dímero no iónico puede ser el único que es isomolar. Profe, ¿puede escribir el nombre de ese iónico que son? Que era el Sí. dímero. El dímero no iónico es Visipac. Hay otro, como decía su compañero, el Omnipac, etcétera, pero todos esos otros son monómeros no iónicos. Este es el único dímero no iónico. ¿Ya? Por lo tanto, el único clase 6 y es el único que es isomolar. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos aplicarlo acá. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema que va a presentar este Visipac? Es dímero no iónico clase 6, isomolar, cumple las condiciones adecuadas, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema que presenta este medio contraste? Si ustedes se acuerdan, dentro del esquema dijimos que teníamos un anillo encénico y este eran dos. Por lo tanto, el tamaño de la molécula es más grande. ¿Sí? Va a pasar, si es más grande, pasaría más lento quizás a nivel de los túbulos renales, porque tiene toxicidad directa. Ahí no se separa. ¿Cierto? No se separan, ¿verdad? Porque no es iónico, ¿cierto? Entonces, si esta molécula es más grande, es más viscosa. ¿Sí? Se podría hacer complejo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la viscosidad con este contraste? Cuando ustedes inyectan este contraste, y todo en general, pero con este sobre todo, tienen que inyectarlo a temperatura corporal. Si aumenta la temperatura, si temperatura corporal, disminuye la viscosidad. Concepto físico, ¿cierto? Por lo tanto, disminuye la viscosidad celular. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando inyectan con las inyectoras automáticas, cuando ustedes aquí van a ver que los medios de contraste generalmente están dentro de una maquinita que mantiene mayor temperatura. O la misma inyectora tiene como una especie de aditamento que uno le pone en la jeringa y que calienta la jeringa. ¿Ya? Y con eso, de alguna forma, ¿cierto? La viscosidad del contraste disminuye. ¿Ya? Entonces, la solución frente a esta partícula de mayor tamaño es inyectar la mayor temperatura. Bueno, ya hablamos sobre las drogas nefrotóxicas, en la actualidad es 24 a 48 horas post-examen y no pre-procedimiento como decía él. Antiinflamatorios no esteroidales, metformina y diuréticos, ¿cierto? Son las que hay que discontinuar porque generan efectos sinérgicos con el medio contrario. ¿Ya? Frente a patología, examen de urgencia, la suspensión, como veíamos, ¿cierto? Es solamente posterior de esta droga. Lo que queremos evitar, esto ya se lo dije, así que lo paso rápido, evitar la ácido cetánica, ¿cierto? Como una complicación mayor en el paciente. Bien, obviamente estos riesgos aumentan, dijimos, los pacientes nefrópatas y diabéticos. Si le sumamos la condición de edad, ¿sí? También ha aumentado el riesgo de nefropatía. También lo hablé hace un rato, así que lo paso rápidamente. ¿Se acuerdan? Frente a estas ciertas condiciones del paciente, la premedicación, dijimos que en la actualidad la premedicación para la mayoría de lo que está acá ya no es necesario. Alergia solamente al contraste ayudado previo, ¿cierto? O pseudoalergia. Asma en tratamiento diario, ¿cierto? En el fondo, que anden con su salbutamol. Insuficiencia renal no nos va a generar una reacción al medio contraste, puede tener una reacción o daño en el riñón, que es distinto, por lo tanto no es necesario premedicar para eso, sí hidratar, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, muchas de las cosas, ansiedad, ¿cierto? Muchos pacientes nerviosos también dan premedicación que no tiene ningún sentido en forma. Entonces, y porque les digo,
más de algún lado ustedes van a ver esto, ya ojalá no, pero lo van a ver lamentablemente, el dar corticoide a todos los pacientes por diabético o cualquier cosa no tiene ningún sentido. ¿Ya? Y como les decía también, ¿cierto? El uso de corticoide podría generar, frente a ciertas condiciones como aparecen acá, hemorragia digestiva en el paciente. El uso de corticoide oral, ¿cierto? No es tan inocuo como se piensa. Bueno, las reacciones al medio contraste son las que nosotros tenemos que reconocer, ¿sí? Dijimos recién, primero establecimos qué vía venosa vamos a usar en el paciente, o sea, vía venosa, nosotros usamos vía arterial, siempre vía venosa. Vamos a definir qué bránula es la que vamos a usar en función del tipo de estudio que vamos, el flujo que esta aguanta, ¿sí? Las condiciones de cómo tenemos que prevenir para que haya una extravasación, y si hay extravasación, ¿cierto? ¿Qué hacer para que genere menos daño en el paciente? Y la otra condición que se nos puede generar una complejidad con el contraste es que el paciente tenga una reacción al momento de inyectar contraste, ¿sí? Hay reacciones leves, moderadas y severas. Son las que nosotros tenemos que saber distinguir. Y es importante el saber distinguirla, porque una reacción leve al medio de contraste no requiere tratamiento, solamente observación. 20-30 minutos después, generalmente cuando una reacción leve pasa sola, entonces no va a prevenir. Una reacción moderada sí requiere, viendo la reacción moderada, que nosotros le demos al paciente un tratamiento. Si no se lo damos, el paciente se nos puede complicar y poner en riesgo su vida. Y una reacción severa, que son un poco frecuentes, ¿cierto? Rápidamente pone en riesgo la vida del paciente, y si no tenemos un código azul bien implementado, el paciente se nos muere. Se nos muere ya. ¿Ya? Así que ojo con eso, tienen súper claro. A mí en los 30 años que llevo haciendo tomografía, a un promedio de 50 tomografías diarias, si saqué más o menos la cuenta de cuántas tomografías, se me han muerto 2 pacientes por reacción severa. ¿Ya? Uno fue una condición menos, o sea, fue igual penca, pero un paciente que estaba en malas condiciones de la UCI, qué sé yo. Lo sacaron de la camilla ICT a la cama, ya se lo estaban llevando, y ahí le dio el paro y se murió. El otro paciente, un paciente ambulatorio, o sea, con urgencia, ¿verdad? Yo estaba en un turno de noche solo y traje al paciente para un angio de cerebro y cuello. Y llegó la paciente consciente, yo le expliqué, me voy a poner contraste, a sentir calor, y me dijo, no expliqué nada, si hace 4 días me hizo el mismo estudio acá, pero de la guatita, porque pensaban que tenía no sé qué cosa. Así que yo sé que va a sentir dolor, calor, etcétera, etcétera. Paciente ideal, ¿cierto? En el fondo sabe todo lo que iba a pasar, así que me ayudó. No, perfecto, le pongo el contraste, estaba solo, turno de noche, entonces que esté pasando, salgo a la sala, empecé a radiar, y lo único que veo es que la paciente se pega un salto. Hace un salto, y yo me fui a ver, la paciente salió. Así era, o sea, cansé de ver, activé el código azul, pero ya cuando llegaron ya estaba. Entonces, hay reacciones severas, son muy poco frecuentes, pero en el fondo hay que estar muy bien. Entender muy bien, ¿cierto? En el fondo, si es necesario activar o no activar el código. Claramente hay que activar el código, pero llegaron y no ya no había que hacer nada. Un minuto, o sea, llegó el código que se demora un par de minutos en llegar y ya se estaba haciendo. Entonces, por eso es importante también que dentro de estas condiciones, frente a una reacción adversa, es saber reconocer si una reacción es severa, activar el código y uno empezar, ¿cierto? Yo cuando llegó el código azul estaba arriba de la paciente en la camilla haciendo RCP, porque es lo que hay que hacer. Por lo tanto uno tiene que estar también, tener el uso de RCP, ¿cierto? Todo el día para poder, porque esta condición es poco frecuente, pero bueno, ¿ya? Profe, en ese caso usted que hace una investigación. Es que fue toda una investigación, porque en el fondo con la paciente de urgencia y ahí hubo un tema de la neuróloga. La urgencia, la neuróloga recibió al paciente y la paciente tenía un dolor en el cuello, en el lado izquierdo. Entonces dijo, una disección vertebral, voy a pedir un angio para eso. Pero la neuróloga no vio que en la urgencia a la paciente le hicieron, por ejemplo, un electro. El estudio de sí, que lo que estaba indicando era que tenía un infarto del corazón. Agudo, infarto agudo. Por lo tanto, el contraste que hizo, que los trombos que tenían múltiples trombos en el corazón se fueron para todos los sentidos. Entonces, claro, la neuróloga después le hicieron todo un
Entonces son condiciones poco frecuentes, pero porque pueden ocurrir, así que hay que estar preparado. Bueno, como saben aquí, son poco frecuentes, pero pueden ocurrir. Y si nosotros usamos contrastes, los actuales que estamos viendo, ¿cierto? Acá dice yodo, medio contraste no iódico, hipo o isomolar, la frecuencia, fíjense, es 0,2-0,7% de que haya una reacción adversa. Son bajas, ¿ya? Pero hay que estar preparados y saberlas reconocer. Recuerden, como les dije hace un rato, que la reacción que genera el contraste yodo no es una reacción alérgica, porque no hay una activación, ¿cierto?, de inmunoglobulinas, sino que hay una liberación, ¿cierto?, a través de los mastocitos, otra liberación, ¿cierto?, que es pseudoalergia, anafilactoía o pseudoalergia. Por lo tanto, el procedimiento de tratamiento no es igual que si fuera una alergia, ¿ya? Porque no es el mismo mecanismo. Frente a esto mismo, ¿cierto?, es que también pueden ocurrir que las reacciones sean de físico-química o idiosincrática. Fíjense cómo dice que una reacción físico-química está relacionada a la cantidad de contraste que uno inyecta al paciente y puede generar todo esto que está acá. ¿Bien? En cambio, la idiosincrática no se relaciona a la dosis. O sea, yo le puedo poner 2 ml de contraste al paciente y va a desencadenar, fíjense acá, condiciones bastante graves. ¿Ya? Edema pulmonar, edema laringio, es decir, se ponen broncoespasmos, cardiovasculares. Pero en esa separación igual la prevalencia cambia, pero me imagino que las fisiologías son mucho más frecuentes. Claro. Pero ahí quizás explica por qué hay estas reacciones severas. Entonces, ¿por qué? Cuando no hay una condición patológica, que no fue la condición del paciente que les conté, que tenía múltiples trombos. Claro. Entonces, ¿por qué este paciente se paró así rápidamente si no tenía ninguna condición? Porque puede tener una reacción de tipo idiosincrática. Y la reacción es severa, ¿cierto? Y pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, las reacciones pueden ser leves, moderas y severas, como les decía, ¿cierto? Una reacción leve, entonces, está asociado a que el paciente tenga cierta sensación nauseosa y que el paciente, si tiene contenido, mucha presión dentro del estómago, puede vomitar. Por eso, en el fondo, el ayuno, ¿cierto? El ayuno de sol. ¿Bien? La urticaria focalizada, que al paciente le pique. Le puede sacar una ronchita acá, ¿cierto? Eso es una reacción leve y que no es necesario tratarlo. Es distinto cuando la urticaria es generalizada. Ahí, ¿cierto?, es una reacción moderada y ahí hay que tratarla. ¿Bien? Cuando la urticaria, como picazón, es como localizada, ¿cierto?, y me sale una picada de zancudo acá, ¿cierto? Esa es leve. Si es generalizada o difusa, ahí, ¿cierto?, es moderada. Ojo, la sensación de calor y deseo de orinar no es una reacción, ¿no? Es una condición fisiológica, ¿ya? Y que va a ser mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, sobre todo ese deseo de orinar, ¿ya? Yo siempre lo tiro como talla, pero es verdad. Cuando uno le explica al paciente que va a sentir calor, que va a sentir deseo de orinar, porque es una respuesta fisiológica, ¿ya? Pero en la mujer esa sensación de orinar es mayor porque recordemos que la vascularización en la mujer, en la parte de la pelvis, ¿no?, tiene mayor irrigación que en el hombre. ¿Ya? Hay muchas ramas anteriores que están a ese nivel. Entonces a mí me ha pasado con gente que le he hecho tomografía, ¿cierto?, más de confianza, que después, mujeres obviamente, ¿cierto?, que después me dicen que han sentido un orgasmo. Porque produce una sensación ahí como muy potente por la vascularización que tiene, ¿ya? Pero eso todas son respuestas fisiológicas. Entonces, después andan pidiendo que me pongan más contraste, ¿ya? Pero no es una reacción Ojo con los pacientes con reacciones leves y que vienen a hacerse el estudio medio nervioso. Esos pacientes son los más complejos, ¿ya? Un paciente que viene nervioso, uno le explica, va a sentir calor, todo lo que sea, y ya, entonces ya está como, no sé, algo me va a pasar, ya viene más nervioso, se pone más nervioso, por lo tanto puede tener una reacción vasovagal, ¿cierto? Porque está nervioso, ¿cierto? Por lo tanto, esto, que el paciente cae en hipotensión, se bradicardia y puede desmayarse, ¿ya? Se desmaya solamente porque empezó a sentir el calor que no se le tiene que sentir. Entonces muchas veces para estos pacientes nerviosos es necesario, ¿cierto?, obviamente que el médico se lo dé,
que venga un poco pichicateado, ¿cierto? Que le dé algo para que más relajadito, así, para que son nerviosos, son cabros, ¿ya? El médico, que le dé algo, no que uno esté dándole ahí alguna cosa, ¿ya? Y el paciente se nos podría complicar, ¿cierto? Solamente por estar nervioso. Reacciones leves, entonces, ¿se premedican, no? No se premedican, ya que son reacciones leves. ¿Qué hacemos entonces para este paciente si tiene una reacción leve? Lo observamos, ¿cierto? Puede que el paciente se ponga un poquito rojito. 20-30 minutos va a pasar, ¿cierto? Si el paciente se pone así ahora, ya esa no es una reacción leve, ¿cierto? Son más complejas, ¿ya? Entonces, el tratamiento frente a una reacción leve no requiere tratamiento, ¿ya? Hay que observar solamente por 20-30 minutos. Ojo, sí, el paciente tuvo una reacción leve en este caso porque pusimos contraste, o sea, por una vía venosa. Al paciente lo vamos a dejar en observación en la sala de espera o en el camarín durante esos 20-30 minutos, pero con la vía puesta, porque saque la vía, porque se nos complicara, ¿ya? Entonces, siempre y la evaluación clínica después de esos 20-30 minutos. Una moderada, en cambio, sí requiere tratamiento, porque si no se trata, va a caer una condición que puede poner en riesgo su vida, ¿ya? Entonces, las reacciones moderadas, ¿cierto? Son, por ejemplo, urticaria generalizada, como decía, ¿cierto? Si me picaba acá nomás, no, creo que me decía que me picaba acá, o sea, si me pica el otro brazo, voy a estar aquí, ¿cierto? Si es localizada, es leve, pero si es difusa, ¿cierto? Es moderada, y hay que tratar. Si el paciente tiene un edema laringio, ojo con el edema laringio, o sea, se está obstruyendo la vía aérea, ¿cómo vemos nosotros? Nos damos cuenta de eso. El paciente, la camilla le pusimos contraste, empieza con que respira. Cuando no venía así, ¿ya? O si le preguntamos algo, le sale una voz como pito, ¿cierto? Porque efectivamente está con la vía obstruida. Esa es una condición que el paciente tiene edema laringio y hay que tratar de hacer un poco importante la vida. Reacción vasovagal, dijimos nuevamente que nos puede poner ciertas condiciones particulares, ¿ya? Entonces, en este caso, sí los pacientes hay que tratar, ¿ya? Como medimos para regular también, ¿cierto? Una condición de una reacción adversa moderada. Entonces, tratamiento, aquí sí se requiere tratamiento antihistamínico en el caso de urticaria sintomática difusa, uso de inhaladores beta-antagonistas en el caso de broncoespasmo, al fondo que el paciente tenga problemas, elevación de extremidad inferior o maniobra de Trendelenburg y terapia de fluidos, ¿cierto? Frente a la hipotensión, terapia de oxígeno que ya vimos, vía venosa permeable, monitoreo de oxígeno ¿ya? Todo eso hay que considerar para una reacción moderada. Una moderada podría caer en severa si nosotros no la detectamos. Ah, no, al paciente le pica como si era leve, pero resulta que la tenía llena, así roja completa. Eso no es leve, pues es moderada. Si no la tratamos, ¿cierto? Una reacción moderada se podría transformar en algo severo. Así que, ojo, eso depende muchas veces, la mayoría de las veces depende de nosotros, el saber visualizar esa reacción. ¿Ya? No, si se le va a pasar esa aplicación, váyase a la casa, los pacientes se nos murió, porque no era localizada, era severa, ¿cierto? O sea, difusa. ¿Ya se le pasó? ¿Ah? ¿Cómo se hace? ¿Se le pasó? ¿Cómo se nos podría pasar? Por eso lo digo, hay que fijarnos en eso depende de nosotros, ¿ya? Y una reacción severa, ¿cierto? Dijimos que pone en riesgo la vida del paciente y por lo tanto hay que estar bien preparado, ¿cierto? En el fondo tener claro, saber, ¿cierto? Visualizar cuándo el paciente está efectivamente en un paro y por lo tanto avisar el código azul. El paciente le cuesta respirar un poquito así, está con esta carraspera. Código azul, van a llegar todos específicos, después a uno lo van a colgar y bueno, ¿cómo código azul? Esto no es código azul. Entonces hay que tener claro, no está buscando el código azul porque sí, ya saber reconocer cientos efectivamente se está generando esto. Alguna reacción adversa severa, ¿cierto? Que son las que están ahí, y evitar esto. Si hay una reacción severa, ¿cierto? Evitar que nosotros congelamos, ¿cierto? ¿Ya? Quedarnos congelados y saber cómo actuar. Por lo tanto, frente a estas reacciones severas, esto es, no sé si lo hacen durante la universidad, pero después cuando entran a trabajar, sobre todo en lugares más complejos, hospitales o clínicas grandes, tienen que hacer estos cursos que se renuevan cada 2 años, ¿cierto? Curso de ACP avanzado,
¿sí? De la Sociedad Americana del Corazón. Eso es importante que cualquier profesional de salud lo tenga al día actualizado, porque en cualquier momento nos puede pasar una condición pesada. Profe, una consulta. Por ejemplo, la reacción en grave es en las pacientes 30 minutos. Y en la moderada, Se trata. ¿cuánto? Se trata. Se le da el tratamiento. Pero no se deja. Se le da, o sea, también. Hay que darle el tratamiento y dejarlo en observación porque es una condición más compleja. Hay que evitar que llegue a algo más grave. Entonces, se da el tratamiento y se deja en observación. ¿Ya? Pero también este tipo de reacción moderada, porque si es una laringe, por ejemplo, que es moderada y hay que darle ciertos vasobronquiales, o sea, broncohilatadores, hay que dejarlo probablemente hospitalizado. Pueden haber también reacciones tardías al contraste, ¿ya? Que no requieren tratamiento, pero que pueden generar una tirotoxicosis, por ejemplo. ¿Ya? Y, por ejemplo, generar aumento del volumen de glándulas salivales, una poliartropatía aguda, etc. Bueno, los factores de riesgo, ya los vimos, ¿cierto? Lo importante es saber reconocerlos. Ojo, ¿cómo nosotros podemos reconocer los factores de riesgo? ¿Cómo nosotros podríamos saber si el paciente tiene uno o más factores de riesgo que impliquen que tengamos que premedicar efectivamente, o que al paciente haya que hidratar previamente, o simplemente no ponerle contraste? ¿Cierto? La historia clínica, la anamnesis, sí, pero sobre todo, ¿cierto? Tener una encuesta que se le aplica al paciente, ¿cierto? Que previa a la inyección de contraste. Un consentimiento informado, pero para reconocer los factores es tener una encuesta, ¿cierto? Esa encuesta, y ahí tenemos problemas, así que esto lo voy a dejar como, no como tarea para que lo evalúen, pero para que usted en su momento vaya a un campo clínico, vean la encuesta. ¿Ya? Pero como les digo, en algunos lados, este filtro inicial, que al paciente lo van a premedicar porque la encuesta sea asmático, si no, ¿qué pone el paciente? Dice, sí, quiero asmático, pero no pone asmático, sí, ya lo vamos a premedicar. Una encuesta puede estar mal construida, y eso implica que a muchos pacientes les vamos a dar corticoides cuando no lo requieren. ¿Ya? Entonces, esa es la primera encuesta. Luego tenemos que hacer un segundo filtro, que lo ideal, porque lamentablemente no se ocurre así, lo deberíamos hacer nosotros. ¿Ya? Pero muchas veces nosotros estamos haciendo exámenes, ¿ya? Y no sé si uno ha pasado por algún lugar, ha estado, ¿cierto? En el trabajo diario de la tomografía, hay muchos tecnólogos que ni siquiera saludan al paciente, porque están sentados haciendo exámenes, y el TENS está pasando al paciente, ¿cierto? La enfermera cuando va ahí, o a veces en algún lado está el TENS, le pone la vía y yo estoy haciendo examen. Y se enteró de quién era el paciente. Y hay condiciones, ¿cierto?, de un segundo filtro, aparte de la encuesta, que nosotros deberíamos hacer, ¿cierto? Porque puede que la encuesta esté mal construida, volver a preguntar al paciente: ¿usted tiene esto? ¿Usted ha tenido esto otro? ¿Usted efectivamente es asmático? ¿Depende de cada centro? Claro, por eso le digo, algunos centros, no, de cada centro. Algunos centros te van a encontrar encuestas muy mal construidas, sobre todo en lo que dicen los factores de riesgo actual según esta norma. O sea, premedican porque el paciente tiene un fibromusitosis. Fibromusitoma, hipertensión severa. Anteriormente, hipertensión arterial severa, ¿cierto? Era un riesgo, una contraindicación para el contraste de llave. En la actualidad no. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que aquí estamos ahora, si el contraste ha ido evolucionando. Las salas antiguas se ocupan ya lo que se ocupaban antes. Claro. Por eso, porque los contrastes han ido evolucionando, ¿ya? Y se van haciendo estudios que les demuestran que efectivamente no es un factor o sí es un factor, ¿ya? Entonces, aplicación correcta de la encuesta. Criterios de inclusión e exclusión. Más que la creatinina, para nosotros lo importante es el clearance, ¿cierto? Aquí aparece como un semáforo: verde, amarillo, cuidado, por lo tanto hidratación; rojo, no el factor de exclusión, ¿ya? Bueno, y si ocurre, ocurre una reacción que haya que darle algún tipo de tratamiento al paciente, o sea, una reacción moderada, ¿sí? Podemos usar clorfenamina, ¿cierto? Ahí viene 10 miligramos intravenoso en bolo. Este es un antihistamínico, pero que se puede administrar oral intravenoso, generalmente frente a la urgencia simple. Intravenoso, el bolo que sea,
hay que tener cuidado en el caso de lactancia en niños, por lo tanto las dosis son distintas, y genera somnolencia y molestias visuales. Cuando ustedes toman clorfenamina, ¿cierto? Después les dan como así como están algunas horas, ¿ya? O dificultad visual, ¿cierto? Molestia visual no es como doble, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado si ustedes le van a dar clorfenamina intravenosa, que el efecto es inmediato, es rápido, a un paciente ambulatorio que probablemente ande manejando, después va a ir manejando a la casa. O sea, es medio dormido, viendo doble, capaz que lo sacamos en la condición y choco. No sé por qué va a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, evitar esa clorfenamina y usar otro tipo de antihistamínicos que no generen ese efecto. ¿Ya? Y en algunos casos, ¿cierto? La reacción también requiere el uso de corticoides y de cortisona, generalmente intravenoso, 300 mililitros, 100 mililitros por suelo fisiológico, a pasar en 20 minutos generalmente. El corticoide que altera la glicemia, hay que tener cuidado con los pacientes diabéticos para poner corticoides, y puede ser el uso oral intravenoso. Eso es frente a la reacción, cuando ocurrió la reacción. En los niños también se puede usar, ¿cierto? Obviamente las dosis van a ser distintas, ¿ya? Y las dosis, por ejemplo, ahí están para la clorfenamina y la prednisona, ¿cierto? En los niños según el peso del niño. Bueno, el tratamiento frente a la reacción medio contraste, el tratamiento, como dice acá, frente a la reacción al contraste intravenoso, consiste en un buen diseño, un plan de acción apropiado y bien entrenamiento del equipo de trabajo. Primero tenemos que reconocer qué tipo de reacción es. Si requiere solamente observación o tratamiento. ¿Y qué tipo de tratamiento? Según la reacción que estamos observando. Puede ser distinto si ustedes frente a la urticaria difusa, o sea, una reacción moderada, ¿qué es lo que van a utilizar? No van a usar, ¿cierto?, un broncodilatador. No tiene sentido. Lo que van a usar ahí, ¿cierto?, es una antihistamínica. ¿Ya? Si en cambio se generando este estridor laringio, este sonido, esta como de raspera en el paciente, lo que le vamos a dar es el broncodilatador, ¿sí? Por lo tanto, todas esas condiciones hay que tenerlas claras. Para eso el equipo tiene que estar bien entrenado, ¿cierto? No es tan fácil como poner contraste y quedarse y el paciente después se va para la casa. ¿Ya? Bueno, entonces respecto a estos pacientes críticos, ¿cierto? Aquí está un poco la conclusión de todos los riesgos potenciales que puedo tener por el uso de contraste o por el solo hecho de hacer un estudio a un paciente que venga crítico. ¿Ya? Considerar aspectos hemodinámicos y ventilatorios del paciente, ya que se pueden ver afectados por el hecho de tenerlo acostado o pasarle volumen, etc. ¿Ya? Entonces tienen que tener en cuenta entonces para realizar los estudios de volumen. Preguntas, entonces. ¿No? Preguntas.